Abra conmigo la palabra del Señor en Isaías, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 6 y el versículo 7. Isaías, versículo 6, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Yo no. Amén. Dice la palabra del Señor: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo. A ti te damos la gloria y la honra, glorificamos tu nombre y te pedimos, mi Dios, que sea tu palabra predicada tal como tú la tienes en tu palabra. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras almas, Señor, para recibirla y que todo se haga, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, familia, no me canso de darle las gracias por lo que hicimos en el día de ayer, el bautismo, ¿sí? Pero hoy estamos en la casa del Señor y vamos a tocar un tema que es tema en este tiempo, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro, la Biblia no nos recoge que nació específicamente en este día del 24, el 25, eso no es, pero todo el pueblo cristiano, ¿verdad? Pues lo celebra en ese día. Con el nacimiento de alguien que fue profetizado con miles de años de antelación y luego anunciado por una hueste celestial en la noche de su llegada, surge una pregunta. ¿No consideraría usted este hecho sumamente importante? ¿No creen ustedes que esto fue un hecho el más importante? Sin embargo, para muchas personas, la Navidad es simplemente una temporada para hacer fiestas, para decorar arbolitos, para dar regalos, todas esas cosas. Y por supuesto, no me malinterpreten, eso no es malo, ¿verdad? Así que todo el regalo que quieran darme, pues bienvenido. Aleluya. Eso no es malo, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando todas esas cosas que hemos anunciado, como las fiestas, los regalos, decorar arbolitos, decorar las casas, todas esas cosas no son malas siempre y cuando no sustituyan el verdadero significado de lo que estamos celebrando. Amén. ¿Me entendieron? ¿Sí? La verdad es que la Navidad es más que un evento. Es una promesa dada a la humanidad que tuvo su origen mucho antes del nacimiento del Señor Jesús. De hecho, Dios planificó este acontecimiento desde antes de la fundación del mundo. Él sabía de antemano cada detalle en cuanto al nacimiento, la vida y la que le escapa a Dios. Dios es soberano, Él hace como quiere, Él hace cuando quiere, Él hace en el tiempo que quiere, y lo vamos a ver reflejado en esta historia. Amén. Según la palabra de Dios. En otras palabras, de todo lo que hemos hablado, hay algo bien importante en el título. Dice, la Navidad. Pero después dice, el plan maestro de Dios para el mundo. Fue un plan maestro, lo que ya Dios tenía preparado antes de la fundación del mundo. Veamos, el pecado entraría en la humanidad y causaría una ruptura en la relación con el Padre Celestial. Y como resultado, todas las personas morirían y estarían separadas de Él por la vida eterna, por eternidad.
por el pecado nos separó por eternidad del Señor. Pero tenemos el misterio de la sabiduría de Dios aquí en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, que dice la palabra: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por... ¿Dios qué? Lo eligió. ¿Están mirando eso? ¿Sí? Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. En este caso, por el bien de mí. Por mi bien, Dios lo reveló. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, ya estaba en marcha un plan para restaurar nuestra redención. Dios descendería hasta la oscuridad del pecado humano para redimirnos como hijos de la luz. Este plan, meticulosamente concebido y ejecutado, se ha revelado a través de los siglos, y de él dan testimonio las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese plan maestro fue revelado por el propio Dios aquí. Antes de la fundación del mundo ya estaba todo preparado como un plan maestro de Dios. Ahora, si usted nunca ha escuchado esta historia, permítanme decirle que de esto se trata la Navidad y de la verdadera importancia de la misma. Y en cualquier caso, a medida que nos adentremos en cada detalle de la historia del nacimiento de Jesús, mi oración es que usted pueda darse cuenta de cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a adentrarnos en esta historia tan ¿cómo se puede decir? Tan poderosa, preparada por Dios para nosotros, para nuestra salvación. Número 1, vamos a ver. Recuerden que Dios lo tenía todo preparado, ¿cuándo? Desde la creación. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Dice, Gálatas 4, del 4 al 5. Vamos a ver el tiempo que ya Dios tenía señalado para el nacimiento de su Hijo. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, ¿cuándo fue? En el tiempo de Dios, Señor. No fue en el tiempo mío, no fue en el tiempo ni de Jesús, ni de María, ni de José, ni de nadie. Fue en el tiempo de Dios. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Después dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Si no es que Dios manda a su Hijo para eso, nosotros no teníamos nada que ver con lo que es la salvación nuestra. Eso le pertenece a Dios. Y ya Dios lo tenía preparado antes de la fundación del mundo, en su plena sabiduría. Pregunta, ¿por qué Dios decidió que se cumpliera en ese tiempo su propósito redentor al enviar a su Hijo a la tierra como un bebé? ¿Por qué fue que Dios lo escogió en ese tiempo? Fíjate tú que todo fue un plan maestro de Él. Veamos. A lo largo de los siglos se desarrollaron civilizaciones y reinos admirables. Pero el tiempo señalado por Dios para la llegada del Mesías fue durante el Imperio Romano. No fue durante otro imperio. Fue en el Imperio Romano. Aunque no conocemos todas las razones que tuvo Dios para elegir ¿para qué? Para elegir esa época, sí sabemos que había un aire de expectativa en la comunidad judía. Los judíos que estaban expectando el Mesías. Un Mesías, pero no el que les mandaron. Ellos estaban expectando un guerrero, un político, ¿verdad? Pero eso no estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Ahora, ellos probablemente no esperaban que su Mesías viniera como un bebé indefenso, pero estaban buscándolo. Ellos estaban buscando un Mesías, pero no sabían que el Mesías que le iban a mandar
¿verdad? La Biblia registra incluso que a un hombre justo y piadoso llamado Simeón, ¿se recuerda de Simeón? ¿Sí? El Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin ver antes al Cristo de Dios. Veamos en Lucas 2, 25 al 26 dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Y ya Simeón mismo decía: estoy a punto de morir, pero yo creo, porque el Espíritu Santo me reveló que yo no me moriría antes de que yo viera al Hijo de Dios. Él lo creyó. Bueno, en el tiempo establecido por Dios, él lo vio. Mis hermanos, todo estaba en su lugar y el mundo ya estaba listo para la llegada del Salvador. Entonces, el primer punto era que Dios tenía un tiempo señalado, específico. Bueno, Dios tiene un tiempo señalado y específico para cada cosa que nosotros queremos o cada cosa que nosotros necesitemos. Él tiene el tiempo específico, ¿verdad? Número 2, veamos el plan maestro en el segundo punto, la concepción o el nacimiento de Jesús. Jesús, como vimos anteriormente, no fue un bebé común y corriente, porque su vida comenzó antes de la concepción. Para tú concebir un bebé ahora, ustedes lo planean y a los 9 meses nacen. Bueno, ya Dios lo tenía antes. Es más, hay una... se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. Porque su vida comenzó antes de la concepción. Él siempre ha existido como el eterno Hijo de Dios. Hay una doctrina, ya me acordé, esa es la palabra, doctrina, que trata sobre la virginidad. ¿Cómo fue que nació Jesús? Virginalmente. Jesús fue concebido sin pecado. Juan 1.1 dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Ya existía, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién están hablando ahí? De Jesús. De Jesús. Pero Jesús vino a la tierra como un bebé, milagrosamente concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Esa es la virginidad. La concepción de Jesús fue sin pecado. ¿Sí? Eso es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. El que no crea eso, está afuera. ¿Sí? Lucas 1, del 30 al 35 dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Ahora, cuando dice soy virgen, lo está hablando como lo pone la Iglesia Católica, la Virgen María, como que hay que adorar a la Virgen María. No, no, es virgen porque nunca conoció hombre. No es porque sea virgen, no es porque hay que adorarla. Por eso dice, ¿y cómo va a pasar eso si yo soy virgen? Quiere decir, yo no he conocido a nadie, yo no he conocido a hombre alguno. ¿Cómo voy a dar a luz yo? ¿Sí? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Eso es una doctrina que no entienden muchos. Y si no son cristianos, mucho menos entienden. Es más, que lo toman hasta de relajo y broma. Se burlan de eso. Pero había un plan maestro de Dios hasta para ese que se está burlando.
porque probablemente ese que se está burlando, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, pero no ha querido escuchar la voz del pastor. Número 1, Dios tenía el tiempo específico. Número 2, Dios preparó el nacimiento de su hijo. Número 3, también preparó el lugar donde tenía que nacer Jesús. Mira Miqueas, estamos hablando de años antes del nacimiento. Dice el profeta Miqueas 5:2: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Vuelve de nuevo Dios a decir, desde la eternidad. Cuando no existía nada, ya Dios nos tenía en sus planes. Eso es una doctrina que es muy criticada por muchos, que es la doctrina de la predestinación. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Dios todo lo tenía preparado, Dios todo lo tiene preparado, Dios sabe todo lo que tú necesitas. Por esta profecía hecha cientos de años atrás sabemos que el Mesías tenía que nacer allí. Pero ¿por qué eligió Dios a este pequeño e insignificante pueblo? ¿Por qué Dios escogió ese pueblo si eso no lo conocía nadie? Bueno, desde una perspectiva humana tiene más sentido que el Rey de Reyes hubiera nacido en la capital, hubiera nacido en Jerusalén. Si es el Rey de Reyes, tiene que nacer en la capital, en el último hospital de la capital, el 5 estrellas, no en una aldea chiquitita. Pero la clave se encuentra en el nombre del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Belén, ¿sabe lo que significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Y según Juan 6:51 dice Cristo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El pan de vida. Entonces hubo un propósito de Dios antes de la fundación del mundo que naciera en Belén. Porque Belén significa casa de pan. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. ¿Ve cómo todo lo tenía Dios en su plan maestro? Qué apropiado que aquel que sería el pan vivo que descendió del cielo naciera en la casa de pan. Todo es un propósito de Dios. Ay, qué casualidad. En Dios no hay casualidad. Dios todo lo tiene en sus planes, en su propósito, en su voluntad, amén, en su soberanía. Amén. Esas son cosas que hay que estudiar de Dios para saber por qué Dios hace las cosas. ¿Sí? Familia, el Señor no solo eligió el lugar, sino que también dispuso sabiamente los acontecimientos para que se produjera el cumplimiento de su palabra. Aunque César Augusto pensó que era él quien había tomado la decisión en el Imperio Romano, Dios simplemente lo utilizó para proclamar un decreto de censo que haría que José y María viajaran a Nazaret justo a tiempo para que ella diera luz al Hijo de Dios en el lugar profetizado. No dice, para que diera luz el Hijo de José, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Lucas 2:46. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Ahora, ya vemos el lugar también donde Dios dispuso, acuérdense de eso siempre, donde Dios dispuso que nacería su Hijo, el Salvador nuestro. Dios lo dispuso que naciera ahí y ya vimos el porqué. Ahora, también dispuso el ambiente donde iba a nacer.
Si usted hubiera sido la persona encargada de decidir el lugar donde nacería Jesús, ¿cuál tú hubieras elegido? Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿verdad? Tú dices, no, yo escogería que naciera en el Hotel 5 Estrellas, que tuviera el mejor seguro, que tuviera una enfermera para él solo, que María hubiera tenido una partera para darle a luz, para ayudarla, para todo eso. ¿Ven? Y después entonces dijera, y después cuando esté más crecidito, pues que vaya para el palacio, que lo cuiden las criadas, que tenga esto, que tenga lo otro. Él es el rey. Pero muchos se preguntan, ¿por qué entonces Dios permitió que naciera en el pesebre? ¿Por qué no permitió por lo menos que la habitación donde dio a luz hubiera estado limpia, con las sábanas recogidas, habían velas de olor, para que... Creo que ninguno de nosotros habría elegido un establo lleno de olores y sonidos de animales. Sin embargo, eso fue exactamente lo que Dios dispuso para su Hijo. Vuelve de nuevo. Lo que Dios ¿qué? Dispuso para su Hijo. Ya ves que es un plan maestro de Dios. Todo está en la mano de Dios. Si Dios es soberano en todo. Dios no puede ser soberano solo en una cosa y en otra no. No, Él es soberano en todo. Él está sobre todo, Él creó todo, Él mueve las fichas de todo, Él lo hizo. La pregunta es, ¿por qué entonces permitió que naciera ahí? El pesebre es una escena bien pintoresca cuando tú lo ves en las fotos y todo eso, pero en realidad es que era un establo sucio, maloliente, que tú decías, no, esto no puede ser para que nazca el Hijo de Dios ahí. Sin embargo, incluso en este lugar muestra la sabiduría del Señor. El pesebre es una ilustración del papel que Jesús vino a cumplir. Primera de Juan 1:29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Qué es un cordero? Un animal. Bueno, Dios dispuso que naciera en un establo o en un lugar donde había animales. Hasta eso Dios tenía en su plan. Después llegamos al punto número 5, que es el anuncio que hizo Dios. Después que Cristo nació, el Padre Celestial envió un aviso de que nació, de su nacimiento. Ahora bien, el plan más lógico habría sido dejar que los líderes religiosos y políticos de Jerusalén fueron los primeros en enterarse de que el Mesías había venido, pero eso no fue lo que Dios hizo. En vez de ello, envió a un ángel a un grupo de pastores en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué razón esta noticia trascendental fue compartida con aquellos que no tenían influencia o prestigio? Acuérdense que cuando dicen pastores, son personas humildes que estaban pastoreando ovejas. ¿Se recuerdan a David dónde lo fueron a buscar? Siendo un niño, pastoreando ovejas. ¿Dónde lo tenía su papá? En un lugar que él ni se acordaba que existía ese hijo. Si no es Samuel que le dice, pero tú tienes otro hijo, ¿verdad? Ah, sí, uno, pero no, ese no importa. Bueno, ese es el que yo quiero ver, porque está en los planes de Dios. Envió un ángel a un grupo de pastores. Fue compartida con aquellos que no tenían influencia o prestigio. Piensen lo apropiado de que fueran los pastores los primeros en enterarse de que el buen pastor finalmente había llegado para dar su vida por las ovejas. Juan 10:11. Por eso le anuncia a los pastores, le dijo, pastores, el buen pastor nació. Todo es un plan perfecto de Dios, un plan maestro de Dios. Gloria a Dios. Y entonces después viene el nombre. La sabiduría de Dios también se muestra en el nombre que Él escogió para su Hijo. Antes del nacimiento de Cristo, un ángel le dijo a José que le diera el nombre de Jesús. Un nombre que era común en Israel en ese tiempo. Como decir Jorge, donde quiera hay, José, Marías, todo eso, donde quiera hay, son muy comunes.
La traducción hebrea es realmente Josué, que significa el Salvador de Jehová. ¿Sí? Llamar Jesús al bebé revelaba claramente el propósito por el cual había venido. Jesús, que era el Salvador. ¿A qué vino Dios a la tierra? ¿A qué vino Cristo? A salvar al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Salvador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Hasta eso, hasta en el nombre, Dios tenía todo bajo su control. Después, en el punto número 7, Dios previno de que Él fuera el Dios de los humildes. ¿Verdad? Acuérdense que estaban esperando un Mesías, el Salvador de los romanos, de todo. Dios dijo, no, espérense. Él es el Dios de los humildes. ¿Sí? El factor común del gran plan de Dios fue la identificación de Cristo con los humildes. Filipenses 2, del 5 al 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Su nacimiento fue en una aldea pequeña, ya lo vimos, insignificante, en medio de los olores de un establo, en lugar de sábanas delicadas. Fue envuelto en una tela tosca y acostado en la paja de un pesebre. Quienes vinieron a reconocer su nacimiento eran un grupo de pastores humildes. Incluso su nombre era común, pero su misión era extraordinaria. Aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino para exaltarse a sí mismo, sino para vivir entre nosotros y morir por nosotros. Él no vino a exaltarse, Él vino para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Mis hermanos, la sabiduría del gran plan de redención de Dios puede resumirse de una sola manera, y está en Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Lo repito, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. En otras palabras, el Señor no hace nada al azar, nada. Cada plan lo lleva a cabo meticulosamente, en el momento preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa, con el nombre preciso, en el ambiente preciso. Gracias al nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, podemos aceptar la vida eterna que Dios ha planeado para nosotros. Ya no tenemos que vagar en la oscuridad, porque la gran luz ha llegado. Cristo es la luz del mundo. Para finalizar, ser humildes de corazón y sumisos a la voluntad de Dios es la única manera de ver cumplidos sus propósitos para nuestras vidas. Eso significa que la vida verdadera comienza en Dios y es sustentada por Él. Él sustenta todo. Nosotros estamos en el hueco de su mano. Dice que Dios con su mano sustenta todo el universo, todo lo que en Él hay. Él es el que mueve. También significa que la vida verdadera continúa con Él. ¿Él es qué? Eterno. Dios nos promete ¿qué? Vida eterna. Por eso dice que la vida verdadera continúa con Él. Continúa con Él. No tendrá fin jamás, sino que se extenderá para siempre en la eternidad. No sé qué pensará usted, pero yo no puedo pensar en una historia mejor que esta. Esta es la mejor historia. Esta es la historia de historias. Lo que Dios hizo por nosotros sin merecerlo.
Ese es el punto. Sin merecerlo. Nosotros no merecíamos lo que Dios nos ha dado. Mi amigo, tú que estás aquí hoy y el que nos mira por las redes sociales, lo que más deseo para la Navidad este año es acompañarle a usted y a muchos a ver a Jesucristo en toda su plenitud y que juntos seamos capaces de amar lo que vemos con un amor que va mucho más allá de nuestra mediocre capacidad humana de amar. No te vayas de este lugar, no te vayas de donde me estás mirando, sin antes reconocer que eres un pecador, sin antes arrepentirte. Reconoce que eres pecador, arrepiéntete y entrega toda tu vida al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el plan maestro de Dios para el mundo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque sin nosotros merecerlo, Señor, tú te despojaste de tu único Hijo, de tu Hijo unigénito, y lo enviaste a este mundo, Señor, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por ese plan maestro que ya tú tenías predestinado antes de la fundación del mundo. Todo estaba predestinado, todo era un plan tuyo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor. Estamos agradecidos porque nos incluiste dentro de ese plan. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que sufrió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sin ese sufrimiento no hubiéramos podido nosotros tener la promesa de vida eterna. Oh, te damos la gracia a ti, Señor. Qué Dios tan maravilloso. Un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios eterno. Un Dios omnipresente. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio de enviar a tu Hijo por amor, por amor. Por amor a personas que estábamos en contra tuya, que no te queríamos para nada, Señor. Pero tú pasaste por alto todas esas cosas. Gracias por tu misericordia, porque en lugar de enviarnos donde teníamos que haber estado, en el infierno, a ti te plació enviar a tu Hijo para darnos esa vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. A ti te adoramos, te exaltamos y te reconocemos, Señor, como el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.